Auspician Somos Debate, Gobierno de Santa Fe, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Consejo Municipal, Lotería de Santa Fe, Sindicato de Luz y Fuerza, Festram, AMSAP. Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a Somos Debate, nuestro encuentro de cada semana con todos los temas de actualidad. Una semana muy especial, una semana que para los argentinos es ni más ni menos que el prolegómeno de la semana de mayo, una de las semanas más importantes, marcadas por la historia de nuestro país, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de la República Argentina en su conjunto, ¿no? Con muchos temas que atraviesan la realidad nacional, fundamentalmente, la realidad económica y social del país, la realidad de la provincia, inmersa en una serie de procesos, con una marcha ya legislativa en periodo ordinario, para las dos cámaras, para los dos cuerpos legislativos, y por supuesto con temas que también la sociedad impone. Esta noche en nuestro programa tenemos varios temas. Vamos a comenzar por los temas de la política, los temas que tienen que ver con los anuncios que se han hecho desde el gobierno provincial. Ustedes conocen, nos venimos ocupando semana a semana de algunos de los temas centrales, de los temas ejes de la política. La reforma constitucional ha sido uno de los baluartes que ha tenido el gobierno de la provincia, el gobernador de la provincia, en sus distintas apariciones públicas. Un tema que ya tiene tratamiento legislativo, que ya está atravesando comisiones legislativas. Esta noche vamos a recibir a nuestro primer invitado, el presidente del Partido Justicialista de Santa Fe, contador Ricardo Olivera. ¿Cómo está, contador? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gustazo. Bueno, un gran gusto saludarlo. Igualmente. Gracias por venir. No, por favor. Bueno, el justicialismo ha trabajado en las últimas horas este tema de la reforma constitucional con una convocatoria amplia a los distintos cuadros políticos, legislativos, a los hombres que se menciona como prestigiosos constitucionalistas en la provincia de Santa Fe. Bueno, ¿qué balance se está haciendo desde lo partidario de este tema de la reforma constitucional, que evidentemente es un tema gravitante importante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, nosotros este tema desde el partido lo hemos asumido con mucha seriedad y responsabilidad. Hoy, cuando terminábamos una de las tantas reuniones, yo pensaba, y tal vez sería más fácil decir no a la reforma, sí a la reforma, y de pronto muchos quedarían conformes o no. Pero ya es la segunda o tercera reunión donde estamos avanzando en una posición donde las primeras conclusiones es que nosotros no estamos de acuerdo con este proyecto de reforma constitucional, pero en el sentido de cómo tuvo su origen. Esto no significa que no estemos de acuerdo con la reforma constitucional o con una reforma constitucional, pero tenemos muchos puntos a objetar, pero muchos puntos que tienen que ver con lo político y por ahí con lo técnico, ¿no? Desde lo político creemos de que este proceso arrancó mal en el sentido que no hubo un núcleo de coincidencias básicas. Nosotros creo que no hubo el consenso necesario entre los partidos. Nosotros medio que nos fuimos enterando de esto cuando se ingresó el proyecto en la legislatura. Me parece que tampoco hubo demasiadas consultas a las organizaciones civiles de la comunidad. Pero esto no invalida que uno se ponga a trabajar. Y en lo técnico creemos de que es un proyecto con demasiados puntos, donde generalmente los que saben dicen que los procesos de reforma tienen que tener temas mucho más acotados. Y esto parece ser más una expresión de deseo que lo que realmente se pueda llevar adelante. En este marco, nuestros legisladores, sobre todo los diputados, empiezan a participar de la discusión en las comisiones. El partido hoy tomó una decisión de, colaborar en los dictámenes. Mañana nos reunimos, por ejemplo, con el doctor Danilo Quilibarda, que es un especialista en el tema, con algunos diputados, para ir un poco definiendo algunas cuestiones, pero en lo personal me da la sensación que acá hay un problema que son los tiempos, ¿no? Como está planteada la reforma. Tal vez esos tiempos se modifican, la realidad se puede modificar, pero pensar en una reforma que hay que resolverla con una asamblea de 40 días, una reforma que necesita que la ley se apruebe en los próximos 15 o 20 días, si no nos llegamos a los tiempos,
Me parece que ahí está la verdadera dificultad, que por ahí tiene más que ver con objetivos políticos que con las cuestiones realmente estructurales y profundas de una reforma constitucional. Desde el justicialismo ha habido algunos proyectos alternativos. Aquí estuvo hace algunas semanas el diputado provincial Luis Rubeo. Luis Rubeo. Él también se manifestó reformista, hizo referencia a la necesidad de una reforma para una constitución que ya tiene un tiempo, pero también hizo algunas observaciones, ¿no? ¿Qué análisis está haciendo el justicialismo de estos proyectos que el justicialismo ha elaborado? Mirá, Héctor Caballero tiene otro proyecto también alternativo, ¿no? Obviamente. No, mirá, nosotros en esta decisión que se tomó de empezar a involucrarnos como partido con nuestros profesionales, no solo con Danilo, ya tenemos en agenda consultar a algunos constitucionalistas más y trabajar con los diputados. Estos 3 proyectos, bueno, forman parte de la discusión en cada una de las comisiones. Si bien uno tiene alguna idea de cada uno de ellos, todos van a ser considerados y seguramente que habrá aportes que uno va a estar de acuerdo en uno, en algún proyecto y no en otro. Me parece que la posibilidad, ¿no es cierto?, de emplear la discusión a través de estos 3 proyectos me parece interesante. Por eso es que a nosotros nos hace ruido el tema de los tiempos, porque, a ver, si nosotros queremos tener la ley, nosotros digo los santafesinos, en 40, 45 días, esta situación habría que resolverla en una discusión de un día o 2 por comisión, porque son 5 comisiones, estas comisiones se reúnen una vez por semana o cada 15 días. Entonces me parece que eso es una de las limitantes, ¿no? Que me preocupa porque, a ver, hablar de una reforma constitucional no es hablar de una ley cualquiera, porque yo una ley me puedo equivocar en un artículo, pero el año que viene lo puedo modificar. Pero ojo, esto es estar hablando de 50 años del futuro de los santafesinos, y entonces no lo podemos al error corregirlo el año que viene. Entonces, esta es la primera dificultad. Yo hoy hago también algunas observaciones. Me parece que a nosotros se nos criticó de pronto de que la oposición quería mandarla a 18 comisiones, que yo no estoy de acuerdo que sean tantas, pero sí me atrevo a decir que una constitución tendría que estar, por ejemplo, ser tratada en la Comisión de Salud, en la Comisión de Economía, en la Comisión de Desarrollo Social, donde están los derechos de los pueblos originarios, y esto no está previsto en la discusión parlamentaria. Y me parece que esto tiene que ver con el apuro, que hay, por lo menos del gobierno, para que esto se resuelva rápidamente. Entonces, estas son las cosas que nosotros vamos a plantear en la discusión legislativa, es decir, ver la posibilidad de profundizar los temas, porque no queremos ser, diríamos, responsable de algo que va a tener un tratamiento como está previsto tan rápido, donde nosotros eso no lo vamos a compartir para nada. Llama la atención, ¿no? Uno cuando mira para atrás en la historia, que tiene tantos años de trabajo, al menos en mi caso, de más de 4 décadas de trabajo en el periodismo, advierto que los últimos 5 gobernadores, incluyendo los justicialistas, han estado detrás de la reforma constitucional. El gobernador Reutemann lo ha hecho, el gobernador Obeid lo ha hecho, el gobernador Wiener lo ha hecho, el doctor Bonfatti también ha estado detrás de una reforma constitucional y ahora el gobernador Lisis. Sin embargo, los consensos no se dan, no aparecen. Bueno, yo creo que hay una palabra, yo resumiría esto porque por ahí fui partícipe inclusive en los gobiernos justicialistas, no digo en la elaboración del proyecto, pero uno era funcionario, era legislador. Me parece que la reforma se resuelve por consenso, es decir, ¿por qué se dan esas limitaciones que vos comentabas y yo coincido? Porque de pronto, a ver, en este proyecto nosotros como partido institucionalmente nos enteramos del contenido del proyecto el 1 de mayo. Tal vez cuando nos llamaron hace 1 año y medio, 2, podríamos haber empezado a trabajar, a hacer nuestros aportes, tener una visión desde el justicialismo de algunos temas, pero no hemos participado. Entonces yo no puedo hablar de consenso, ¿viste? No puedo hablar de responsabilidad compartida entre los diferentes partidos. No puedo hablar de núcleos básicos de coincidencia. Entonces me parece que ahí arranca mal y bueno, creo que también por ahí debe ser la autocrítica que tendríamos que hacer del justicialismo cuando intentamos nosotros hacer la reforma. Me parece que este es el verdadero problema. Yo, si estaría en el lugar del Ejecutivo, hubiese empezado al revés, decir, bueno,
empecemos a discutir, estos son los temas, que opinan, analicen, consulten con el equipo técnico, y cuando llegamos a algunas coincidencias, enviar el proyecto. Te digo, nosotros hace 15 días que tenemos el proyecto definitivo como para empezar a estudiarlo. Si hubiera que mencionar ejes sobre los cuales hay coincidencias, Sí. por ejemplo, por decir, porque lo hemos escuchado, y lo hemos escuchado de los mismos dirigentes justicialistas que han estado y de los dirigentes de radicalismo. Estuvo Fabián Pablo Olivera hace una semana aquí, en ese Sí. mismo asiento. La idea es, por ejemplo, decir, estamos de acuerdo en que los presidentes comunales tienen que tener 4 Sí. años de mandato. Por ejemplo, ¿cuáles son otros ejes Mirá, en los cuales hay acuerdo? Bueno, ahí está, creo, por ahí el error estratégico, ¿no? Porque te diría que son más los acuerdos que los desacuerdos. Esta es mi sensación desde afuera. Pero ¿qué ocurre, viste? Nosotros nos tenemos que sentir partícipes porque uno puede tener una visión diferente ante un tema que genere un acuerdo. Bueno, esto de los presidentes comunales me parece que estaba bien, coincidimos todos. Pero se plantea la paridad de género, nosotros tenemos una visión, a lo mejor otros partidos tienen otro, el tema está, Consejo de la Magistratura, pueblos originarios, el tema ambiental, el tema de defensa del consumidor, defensoría del pueblo, son todos temas que uno va a coincidir, pero tengamos en cuenta que podemos tener visiones diferentes sobre cada uno de los temas. Es decir, coincidimos en discutir este tema y creemos que tienen que estar en la Constitución, pero podemos llegar a tener, desde nuestra visión política, estratégica, ideológica, doctrinaria, como quiera llamarlo, puede haber una diferencia que no digo que no se pueda resolver, pero esto es lo que ha faltado cuando yo hablo de núcleos básicos y cuando hablo de coincidencia, ¿no? ¿Qué dicen ustedes y qué dicen los constitucionalistas cuando aparece este tema de la reelección? O reelección sí o reelección Mirá, no. no, yo, a ver, una cosa es la reelección y otra es este intento que de pronto el gobierno provincial está llevando adelante para la reelección del actual gobernador. Sí, Es independientemente. decir, nosotros, yo creo que está bien lo de la reelección. Creo que corresponde, me parece que un periodo más un gobernador lo debe tener. Pero me da la sensación que acá el primer objetivo de la reforma constitucional quedó eclipsado con una intención fuerte, ¿no es cierto?, de la reelección del actual gobernador. Y esto creo que precipitó los tiempos, que generó esta cuestión de que no podamos llegar a acordar algunas... Porque ¿qué hubiese pasado? A ver, si supongamos el gobernador ingresaba el proyecto el 1 de mayo... y nosotros teníamos la posibilidad de discutir todo el 2018, parte del 2019, llegar a la elección de convencionales constituyentes, sin definir la fecha de cuándo había que elegir lo demás, lo más probable es que hoy estaríamos todos trabajando en ese proyecto. Pero nosotros nos dijeron, en un mes y medio tiene que salir la ley y en 40 días, mirá, hay una dificultad. Suponete que salga la ley. Nosotros como justicialismo, por nuestra carta orgánica, tenemos que llamar interna. Para elegir los convencionales, porque, a ver, yo no tengo la forma de generar una sola lista, vos sabés cómo es esto. Una interna nuestra, por nuestra carta orgánica y por todo lo que significa lo doctrinario y todo lo que tenemos, a nosotros nos significan 60 días. Quiere decir que a los 60 días recién vamos a tener nuestra lista de convencional y después hay 90 días para hacer la elección. No nos dan los tiempos. Ya estamos hablando de 5 meses. Claro, y estamos en noviembre. Entonces, si esto hubiese planteado un trabajo sin esas premuras, capaz que sería más fácil. El partido instruye a sus legisladores, les hace sugerencias Sí. o en un consenso les da libertad de acción para que se pronuncien sobre esto. No hay libertad de acción. Esta es la segunda reunión que tenemos del Consejo Ejecutivo en los últimos 20 días. Inclusive ya para el día de mañana el partido va a acompañar la posición de cada uno de los legisladores y los legisladores medianamente van a llevar la voz del partido. Mañana, como te decía, hay una reunión de los integrantes de la Comisión de Asuntos Comunales con el doctor Quilibarda para empezar a ver nuestra posición, donde creo que hay algunas diferencias, no sé cuáles son, pero no va a haber posiciones individuales, siempre se va a sostener lo que decida el partido. Los intendentes, los presidentes comunales, ¿qué dicen? No, ellos, vuelvo a plantear lo que dijimos hace 4 o 5 meses. Nosotros estamos de acuerdo con una reforma constitucional y obviamente en este marco los presidentes comunales están peleando lo de ellos y demás, pero
Me parece que se dan muchas cuestiones. En el escenario, este escenario de apuro justo coincide con una crisis muy fuerte de la economía nacional, que se está trasladando a la economía provincial. Y te voy a dar un dato. Hoy los presidentes comunales que estaban en el partido, en una charla que tuvimos previa, nos dicen, mirá, producto del pacto fiscal, nosotros disminuimos nuestros ingresos y no podemos pagar los sueldos. Y esto hace 6 meses no ocurría. Entonces, creo que estamos además en un momento y una coyuntura económica, social que dificulta esto. Pero nosotros no queremos asumir esta idea de que no porque no. Es decir, cuando la gente dice, no son los tiempos, no es la oportunidad, no, me parece que estas no son, para nosotros no es una excusa. De todos modos, esto obviamente, la situación económica dificulta porque el presidente comunal que estuvo en la reunión y hoy está viajando a su pueblo, la semana que viene tiene que empezar a ver dónde saca la plata para pagarle a los empleados. Entonces se va a olvidar de la reforma por unos días porque su preocupación es otra. Ricardo, ¿qué observaciones están haciendo de la actualidad económica nacional, de la situación en general y de todo esto que está pasando a nivel económico y financiero, que es un tema delicado, muy serio, preocupante y un tema de, como podemos decir, de final abierto, ¿no? Todavía no sabemos dónde estamos parados. Mira, yo, si bien es cierto hay corridas y situaciones financieras, la economía argentina tiene una crisis estructural que me parece que es su sector externo. Este es el verdadero problema de la economía argentina. Que siempre la economía argentina tiene un cuello de botella con el tema de las divisas, de los dólares y demás. O porque estás en un proceso de crecimiento y necesitas insumos importados, como puede haber ocurrido hace 2 o 3 años o 4 años atrás en el gobierno anterior, o bien porque apostás a un modelo especulativo donde necesitas dólares. Entonces, el problema es cuando, está bien, se tranquilizó la corrida, el dólar aumentó y demás, pero acá lo que hay que tener en claro es que nosotros todos los años en el sector externo, por déficit en la balanza comercial, por déficit de los servicios, por el turismo, por la salida de capitales, necesitamos entre 30 y 40 mil millones de dólares. Y esta es una cuestión estructural de la economía, que no se resuelve como se resolvió con las LEVAG y las tasas de un día para otro. Esto implica mediano y largo plazo. Y esta creo que es el gran problema de la economía argentina. Nosotros el año que viene no vamos a poder tener saldo favorable en todas esas cuentas, porque eso implica un proceso de largo plazo. Creo que por ahí es el verdadero problema donde yo creo que el gobierno no está haciendo, por lo menos hasta hoy, nada. Mucha gente cuando se le cuestiona al gobierno que acudió al Fondo Monetario Internacional a buscar oxígeno financiero, porque estaba ahogado, dice, y no quedaba otra alternativa, era la única alternativa posible y era la mejor alternativa posible desde el financiamiento y desde las alternativas que ofrece el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto es real? ¿Esto es así? No, ¿O había otra opción? A ver, yo creo que, para hacer todo lo que hizo el gobierno desde que asumió hasta ahora, reforma previsional, apertura de la economía, achicamiento del Estado, bajar el gasto público, desproteger el mercado interno, yo hubiese ido al fondo el primer día, porque es lo que te pide el Fondo Monetario. Y esto a mí hubiese permitido pagar la mitad de la tasa de intereses que estuvimos pagando hasta ahora. Yo creo que esto se podía haber resuelto de otra forma, no con estas medidas que se tomaron, porque el país estaba desendeudado, el país no necesitaba plata, es decir, el país teníamos una de las deudas más bajas de la historia en relación al Producto Bruto. Sin embargo, hicimos todo esto para llegar a esta situación. Sí, porque el fondo, ¿qué va a pedir? Va a pedir más de lo que se hizo hasta ahora, esto es así. Yo soy docente universitario y estoy viendo lo que pasa en la universidad pública y así con todo el mercado interno y con todo lo que es los problemas que va a empezar a tener la provincia y lo que van a tener las comunas y los municipios y las pymes y en general este creo que es el problema. Acá hay un cambio de política económica estructural donde en definitiva nos quisimos insertar al mundo libremente cuando en realidad el mundo se protege, porque a Donald Trump no le pasan estas cosas. Él dice el acero tiene aranceles, esto tiene aranceles, los limones entran, no entran. Sin embargo, nosotros en esta idea de volver a un modelo de división internacional del trabajo de hace mucho tiempo cometimos estos errores. Cuando se le dice a la Argentina que tiene un Estado sobredimensionado, ¿es cierto esto? Mirá, el otro día me puse a analizar
te diría, entre un 60 y un 70% de los países capitalistas del mundo, ya ricos, pobres y demás, tienen déficit fiscal. Uruguay tiene el 3 y pico, Brasil el 4, Estados Unidos tiene el mayor déficit fiscal de los países capitalistas y un país desarrollado, y es el ejemplo de modelo. Lo que yo siempre digo es que ese déficit fiscal tiene que estar acompañado con un Estado eficiente, donde yo, si voy a un hospital, no tenga que esperar 5 horas para que me atiendan, y si soy si soy alumno de universidad pública, no tenga paros como el que tengo, y si soy alumno de una escuela primaria o secundaria. Es decir, a mí no, esto es una posición muy personal. En lo personal no me asusta el déficit fiscal lo tiene todos los países del mundo. Si no se tiene mejor, pero en general el Estado nació para perder plata, no para ganar. Cuando generalmente se gana plata lo hacen los sectores privados y se hacen cargo de esas actividades. Ricardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Bueno, estamos ante la alternativa de ver cómo evoluciona todo este tema de la reforma. Da la sensación, por lo que estamos mirando, de que los tiempos no se dan. No se dan. De que la reforma no vería la luz, seguramente. Esta por lo menos me parece que no. De que los votos no están tampoco, porque evidentemente para los acuerdos legislativos hacen falta votos, esos votos no están. Hay representantes de distintos bloques que han opinado en un mismo sentido, así que, bueno, vamos a hacer un seguimiento y de un tránsito, de este tránsito de la reforma o del proyecto por el ámbito legislativo. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Ha sido muy amable. Bueno, con el presidente del Partido Justicialista hemos cerrado este primer bloque aquí en Somos Debate esta noche. Hay más temas, hay más invitados, los vamos a compartir enseguida. Ya volvemos.